2 ríos corren en total oscuridad bajo tierra, y solo 4 personas en la historia han llegado hasta el final del sistema de cuevas que los conecta. Un hotel de Taxco descubrió sin querer una mina que los indígenas sellaron hace 500 años para que los españoles nunca la encontraran. Un huracán hundió 800 embarcaciones en una sola bahía. Creía conocer Guerrero hasta que encontré estos 15 lugares que ni siquiera la mayoría de los guerrerenses conoce. Todo el mundo que visita Guerrero conoce las grutas de Cacahuamilpa, el recorrido turístico de 2 kilómetros, las 20 salas iluminadas, el guía que te señala una roca y te dice que parece un chivo. Lo que casi nadie sabe es que exactamente debajo de ese paseo con barandales y luces de colores corren 2 ríos completamente reales que nacen en el Estado de México y viajan kilómetros enteros en absoluta oscuridad por debajo de la Sierra Madre del Sur. El río Chontalcoatlán y el río San Jerónimo se sumergen bajo tierra y avanzan por túneles que el agua fue tallando en la roca caliza durante millones de años, hasta emerger juntos en un punto conocido como Dos Bocas, 5 kilómetros más allá de las grutas principales. Ahí ya no hay barandales ni guías con micrófonos, solo roca viva, agua helada y una oscuridad que se traga cualquier luz. El acceso solo es seguro entre febrero y abril, cuando la lluvia todavía no ha engrosado el caudal. Fuera de esa ventana, entrar es casi una sentencia. Las corrientes arrastran todo lo que encuentran. Los túneles se inundan por completo, y la presión del agua puede atrapar a una persona contra la piedra sin ninguna manera de soltarse. No hay señalización, no hay servicio de rescate, no hay cobertura telefónica de ningún tipo. En 1972, dentro de este sistema se descubrió una formación de 18 metros de alto por 30 de largo, bautizada como la Gran Fuente Monumental Vicente Guerrero, el único monumento subterráneo del planeta dedicado a una insignia nacional. Nadie que no esté dispuesto a arriesgar la vida llega jamás a verla con sus propios ojos. Y si un río puede esconder un monumento tallado por la naturaleza durante millones de años, prepárate para una cueva, donde los propios grafiteros estuvieron a punto de borrar 3000 años de historia sin saberlo. Si alguien te dice que en Guerrero hay pinturas rupestres de más de 2500 años escondidas dentro de una cueva, que casi fue destruida por vándalos con aerosol, probablemente pienses que exagera. Pero es la pura verdad. La cueva de Ostotitlán se encuentra en la ladera de un cerro que los antiguos llamaban Quetzalcoatl, a 1 kilómetro del pueblo de Acatlán, en el municipio de Chilapa de Álvarez, y guarda arte que data de entre el 900 y el 500 a.C., una época en la que ni siquiera existían las grandes ciudades del periodo clásico mesoamericano. Los olmecas dejaron plasmadas en sus paredes figuras de gobernantes sentados sobre tronos que representan monstruos de la tierra, jaguares pintados en rojo, serpientes emplumadas en verde y personajes con máscaras de búho. Es un arte que conecta directamente con los altares de la venta en Tabasco, a cientos de kilómetros de distancia, y hasta hoy nadie sabe con certeza cómo llegó esa influencia hasta la Sierra de Guerrero. Durante décadas, la cueva permaneció abierta sin ninguna protección. Para el año 2000, las paredes ya estaban cubiertas de grafiti y varias pinturas habían sufrido daños que nunca se pudieron revertir del todo. No fue hasta 2002 cuando una restauradora del Instituto Nacional de Antropología e Historia inició un proyecto de limpieza y protección, instalando cercas y candados que desde entonces cerraron el acceso libre para siempre. Hoy, hay que registrarse con los propios habitantes de Acatlán, convertidos en guardianes voluntarios de un tesoro de 3000 años, sin horario fijo ni taquilla. Un investigador llegó a fotografiar textiles que los habitantes habían encontrado dentro de las grutas cercanas, piezas que nunca se exhibieron y cuyo paradero hoy se desconoce por completo. Y si una cueva puede guardar arte milenario a solo 1 kilómetro de un pueblo cualquiera, prepárate para un lugar donde toda una civilización sepultó su propia riqueza bajo tierra para que nadie más volviera a tocarla. Taxco es el pueblo donde todo el mundo va a comprar pulseras de plata y a fotografiarse frente a la iglesia de Santa Prisca. Lo que muy pocos saben es que debajo de esas calles empedradas y empinadas se extiende un laberinto de socavones que lleva más de 500 años excavándose desde que Hernán Cortés mandó a sus hombres a buscar metales justo después de la caída de Tenochtitlán. La riqueza que salió de ahí alimentó al imperio español durante siglos.
y con las ganancias de sus minas, un empresario minero construyó la iglesia más famosa del pueblo en apenas 7 años, un récord que nunca se ha superado. Pero la época dorada terminó hace mucho. Las minas, el solar, la Concha y los Remedios llevan abandonadas desde 2007, cuando los trabajadores entraron en huelga exigiendo mejoras salariales que nunca llegaron. La huelga jamás se resolvió y las minas quedaron en un limbo jurídico y físico que sigue hasta hoy. Lo que no se detuvo fue la contaminación. Los residuos tóxicos de la Concha llevan años filtrándose en el río que cruza varios pueblos cercanos, un cauce que la gente sigue usando para lavar trastes, lavar ropa y hasta cocinar. El cianuro que se usaba para separar el oro de la roca sigue presente en esa agua, y los habitantes han reportado problemas de salud durante años sin que las denuncias produzcan resultados concretos. Entrar a las minas está prohibido. Las estructuras están deterioradas, los socavones se inundan con facilidad y el riesgo de derrumbe es permanente. Los propios trabajadores del comité de huelga vigilan los accesos esperando desde hace más de 15 años una resolución que no llega. Las minas de Taxco son un monumento al abandono industrial, un recordatorio de que la riqueza que sale de la tierra no siempre deja algo bueno para quienes viven encima de ella. Y si una huelga puede congelar 3 minas enteras durante casi 2 décadas, prepárate para descubrir qué apareció sin que nadie lo esperara debajo del bar de un hotel a solo unas calles de ahí. Hay historias que parecen sacadas de una película y que resultan ser completamente ciertas. En 2013, mientras se hacían trabajos de remodelación en el bar de un hotel ubicado en el Cerro de la Misión, en Taxco, los trabajadores encontraron algo que nadie esperaba. Debajo del edificio había una mina. No una mina colonial, no una mina del siglo XIX, sino una mina prehispánica excavada por los chontales, los habitantes originarios de la región, hace más de 600 años. Lo que hace única a esta mina es que jamás fue saqueada. Cuando los españoles llegaron a la región en el siglo XVI, los chontales sellaron la entrada con piedra y tierra para que los conquistadores nunca pudieran acceder a sus vetas. Con el paso de los siglos encima de ese sello, se construyó primero una misión franciscana y después un hotel completo sin que absolutamente nadie supiera lo que dormía debajo de sus cimientos durante más de 500 años. Cuando se avisó al Instituto Nacional de Antropología e Historia, la zona fue declarada protegida de inmediato. La mina tiene 80 metros de profundidad y un recorrido explorado de apenas 450 metros, aunque los estudios sugieren que el sistema completo se extiende por más de 2 kilómetros que todavía no se han abierto al público. En su interior siguen existiendo vetas de oro, plata y cuarzo, que los chontales apenas alcanzaron a explotar porque sus técnicas eran rústicas y los minerales se intercambiaban por maíz, frijol y algodón, no se acumulaban como riqueza. Hoy solo se puede recorrer una parte muy reducida descendiendo en elevador o haciendo rapel, mientras los 2 kilómetros restantes permanecen sellados porque la estructura no ha sido reforzada y el riesgo de derrumbe es real. Se cree que el último gobernante mexica nació a solo 40 minutos de aquí, y si un hotel entero puede dormir sobre una mina secreta durante 5 siglos sin saberlo, prepárate para una cueva donde el acceso lleva décadas prohibido, no por una reja, sino por decisión propia de quienes la custodian. A 52 kilómetros al sureste de Chilpancingo, la capital de Guerrero, se abre en la tierra un sistema de grutas que muy pocos han explorado en su totalidad. Las grutas de Cuixtlahuaca tienen una longitud aproximada de 5 kilómetros y albergan algunas de las pinturas rupestres más antiguas de Mesoamérica, junto con la cueva de Oxtotitlán, el único ejemplo conocido de arte rupestre mesoamericano, en cavernas profundas fuera del área maya. Pero dentro de este sistema existe una cueva en particular que lleva décadas con el acceso oficialmente restringido. Se llama Achacali, y nadie entra ahí. La restricción no es un capricho. La cueva presenta pasajes tan estrechos que en algunos tramos no superan los 60 centímetros de ancho, zonas inundadas por filtración de agua y formaciones geológicas que pueden desprenderse sin ningún aviso. No hay iluminación artificial, no hay senderos marcados y las condiciones cambian por completo con cada temporada de lluvias.
Pero lo que realmente convierte a Tehuachacalli en un lugar único no es el peligro físico, sino lo que oculta en su interior a 13 metros de profundidad. Después de más de una hora caminando en absoluta oscuridad, aparece la pintura conocida simplemente como la número 1. Una escena de 2 metros de altura que muestra a un personaje con capa negra y piel de jaguar, cubriéndole brazos, pies y cola frente a otra figura más pequeña, en una postura que varios investigadores interpretan como sometimiento. Algunos arqueólogos creen que representa una escena real de sacrificio humano. Más adelante en el recorrido, aparece una serpiente emplumada de color verde junto a un jaguar rojo, de grandes orejas pintado con una expresión casi jovial. Las pinturas tienen entre 2500 y 4000 años de antigüedad y los accesos son tan difíciles que en toda la historia documentada, solo 4 expediciones han logrado llegar hasta el final del sistema completo. Y si una cueva puede guardar sacrificios pintados hace 4000 años a solo 13 metros bajo tierra, prepárate para descubrir qué hay en el punto que ni siquiera esas 4 expediciones lograron ver por completo. Ya sabes que la cueva Chacali está sellada y que sus pinturas olmecas se encuentran a más de 1 kilómetro dentro del sistema. Pero lo que todavía no te he contado es que las grutas de Huixtlahuaca completas tienen 5 kilómetros de longitud total y que hasta el día de hoy nadie sabe con total certeza qué hay exactamente al final del recorrido. En más de 100 años de exploración documentada de estas cuevas, solo 4 seres humanos han llegado hasta el punto más profundo del sistema. La primera expedición fue la de un guía local que había crecido en una comunidad cercana y que desde niño se metía en las cuevas con una simple lámpara de aceite. En 1975 caminó durante 3 días seguidos en oscuridad total hasta alcanzar el extremo más remoto del sistema. La segunda expedición ocurrió en 1976, documentada después en un libro que se convirtió en referencia obligada para los espeleólogos mexicanos. Las últimas 2 expediciones exitosas fueron en 1990 y 1995, realizadas por el mismo explorador. Desde esa última fecha, hace más de 30 años, nadie ha vuelto a repetir la hazaña completa. Para recorrer los 5 kilómetros, se necesitan aproximadamente 72 horas, 3 días enteros dentro de una cueva, donde la humedad ronda el 100% y la oscuridad no tiene ningún matiz. Los pasajes se estrechan hasta obligar a arrastrarse por el suelo, y las secciones inundadas requieren nadar en agua fría, sin poder ver absolutamente nada del fondo. En cierto punto de recorrido aparecen formaciones de aragonita transparente que los pocos exploradores que las han visto llaman el jardín de cristal, una galería donde la luz de las lámparas se fragmenta en miles de reflejos, como si las paredes estuvieran hechas de diamante. Los habitantes de las comunidades cercanas aseguran que los olmecas usaban este lugar como centro ceremonial, un punto donde los sacerdotes se adentraban en la oscuridad para comunicarse con las fuerzas del inframundo, y que en los rincones más profundos todavía pueden encontrarse restos humanos asociados a rituales antiguos. Y si una cueva puede guardar un secreto que solo 4 personas han visto en 100 años, prepárate para un templo completo tan importante como Teotihuacán que casi nadie fuera de Guerrero sabe que existe. Hay un sitio en Guerrero que debería ser tan famoso como Teotihuacán, pero que casi nadie conoce ni siquiera dentro de México. Se llama Teopantecuanitlán, una palabra náhuatl que significa el lugar del templo sagrado de las fieras, y se encuentra al norte del río Mezcala en el municipio de Copalillo, a 85 kilómetros al sureste de Iguala. Es el único asentamiento con arquitectura monumental de rasgos olmecas en todo el estado de Guerrero, habitado entre el año 1400 y el 600 a.C. Su estructura principal es un recinto compuesto por 4 monolitos de aproximadamente 3 toneladas cada uno, decorados con relieves que muestran rostros humanos con rasgos felinos y cejas que parecen llamas. Hay un juego de pelota completo y un canal monumental con piedras de más de 1 metro de altura, que demuestra un conocimiento hidráulico sorprendente para una cultura tan antigua. Sus habitantes manufacturaban ornamentos de concha marina que circulaban por redes comerciales a lo largo de toda Mesoamérica. Y la disposición de los monumentos revela una relación precisa con el tránsito solar, marcando los equinoccios con exactitud milimétrica. Para las comunidades cercanas, sigue siendo el lugar más sagrado que existe.
El sitio fue abandonado alrededor del año 600 a.C., y desde entonces la selva y el olvido lo cubrieron casi por completo. Aunque en años recientes se completó la rehabilitación del cercado perimetral y una sala introductoria, llegar hasta ahí sigue siendo una verdadera aventura. No hay transporte público directo, no hay hoteles cercanos y el camino de terracería se vuelve intransitable en temporada de lluvias. Los custodios del sitio pasan días enteros completamente solos cuidando un templo que la mayoría de los mexicanos jamás sabrá que existió. Y si un templo entero puede desaparecer del mapa turístico sin que nadie proteste, prepárate para una isla frente a Acapulco que el ejército mexicano vigila desde hace más de 40 años. Frente a las playas de Caleta y Caletilla, en la zona tradicional de Acapulco, se levanta un peñasco cubierto de vegetación tropical que los turistas visitan en lanchas con fondo de cristal para ver peces de colores. La isla de La Roqueta tiene aproximadamente 8 kilómetros cuadrados de superficie y ofrece playas, un zoológico y un faro en la cima. Lo que la mayoría de esos turistas no sabe es que la isla completa está administrada y protegida por la Secretaría de Marina desde 1981 y que buena parte de su territorio permanece completamente fuera del alcance de cualquier visitante. Su costa sur es escarpada con corrientes peligrosas que atraen a buzos experimentados, porque en esa zona descansan restos de naufragios coloniales. Durante siglos La Roqueta sirvió de escondite para los piratas que asaltaban la nao de Manila. En 1813, en plena guerra de independencia, el general José María Morelos llevaba 2 meses sitiando el fuerte de San Diego, cuando descubrió que un barco español hacía escala precisamente en esta isla, antes de llevar provisiones al fuerte. Decidió tomarla para cortar la línea de suministro, una maniobra que terminó cambiando el rumbo de la guerra en todo el sur de México. Hoy las instalaciones militares siguen sin abrirse al público. Hay zonas cercadas, accesos restringidos y presencia permanente de la Marina, mientras un proyecto para declarar la isla área natural protegida lleva años estancado. En el lecho marino entre la isla y la playa, Caleta descansa además una estatua de bronce de la Virgen de Guadalupe, sumergida a 7 metros de profundidad, bendecida por el propio Papa Juan Pablo II. Cada 12 de diciembre los pescadores locales le rinden culto en una procesión que ocurre completamente bajo el agua. Y si una isla frente a una de las playas más fotografiadas de México puede guardar naufragios, un santuario militar y una virgen sumergida sin que nadie lo sepa, prepárate para un pedazo entero de esa misma costa que un huracán transformó en cuestión de horas en un cementerio. La madrugada del 25 de octubre de 2023, el huracán Otis tocó tierra en Acapulco con vientos de más de 300 kilómetros por hora, categoría 5, el más destructivo que haya golpeado la costa del Pacífico mexicano en la historia moderna. En cuestión de horas, el 80% de la infraestructura hotelera de la ciudad quedó completamente destruida. La zona Diamante, que durante décadas había sido la principal oferta turística del puerto, se convirtió de la noche a la mañana en un paisaje de edificios sin ventanas, techos arrancados de cuajo y palmeras desenraizadas por completo. Varios hoteles de cadenas internacionales sufrieron daños catastróficos esa misma madrugada, algunos de ellos justo la noche en que inauguraban un evento internacional de gran escala en sus propias instalaciones. Lo que siguió fue el abandono. Un hotel que había operado durante más de 60 años decidió reconvertir sus instalaciones en departamentos, sacando de golpe más de 300 habitaciones del inventario turístico para siempre. Los condominios de una de las avenidas más importantes de la zona quedaron como cascarones vacíos, y recorrer el área en los meses siguientes era como caminar por el escenario de una película de catástrofe. Concreto expuesto, estructuras sin fachada, silencio, donde antes había música y turistas. Para el segundo aniversario del huracán, ya se habían rehabilitado cerca de 17,000 habitaciones de las 9,600 originales que existían en toda la ciudad, un esfuerzo de reconstrucción enorme. Pero el fantasma de Otis sigue presente en cada esqueleto de concreto que todavía se alza contra el cielo de Acapulco, recordatorio silencioso de una noche que cambió por completo el rostro de esta ciudad turística.
Y si un huracán puede vaciar hoteles enteros en cuestión de horas, prepárate para descubrir qué quedó flotando literalmente en la misma bahía que esos hoteles alguna vez miraban desde sus ventanas. Cuando el huracán Otis arrasó Acapulco, no solo destruyó hoteles y casas, también se llevó al fondo del mar a cientos de embarcaciones que estaban ancladas tranquilamente en la bahía. Se calcula que unas 800 embarcaciones quedaron hundidas varadas sobre las rocas o arrastradas hasta la arena de las playas en cuestión de una sola noche. Yates de lujo, lanchas de pesca, veleros y embarcaciones deportivas terminaron amontonados como juguetes rotos en distintos puntos de la costa. El panorama que dejó la tormenta era casi imposible de describir. Cascos partidos por la mitad, mástiles torcidos, motores expuestos directamente a la intemperie y combustible filtrándose lentamente hacia el agua, sin que nadie pudiera contenerlo. Durante meses nadie reclamó la mayoría de esas embarcaciones. Los dueños no aparecían, las aseguradoras tardaban en responder, y las autoridades marítimas se vieron completamente rebasadas por la magnitud del desastre. La contaminación generada por los yates hundidos se convirtió rápidamente en un problema ambiental serio. Los combustibles, aceites y materiales sintéticos comenzaron a degradarse bajo el agua, afectando directamente la vida marina de toda la bahía. Los pescadores locales, que dependen del mar para sobrevivir, fueron los primeros en notar que las capturas disminuían y que el agua de ciertas zonas había adquirido un olor que antes no tenía. Un año después del huracán, la mayoría de las embarcaciones seguían exactamente donde Otis las había dejado, visibles desde la costera como testigos silenciosos de la fuerza del desastre. El retiro completo requiere grúas marinas, buzos profesionales y una logística que cuesta millones de pesos, un proceso que avanza con la lentitud que caracteriza a las grandes tragedias. Mientras tanto, el cementerio de yates sigue ahí, como una herida que Acapulco todavía no ha logrado cerrar del todo. Y si un huracán puede convertir una bahía turística en un cementerio marino de la noche a la mañana, prepárate para un sitio arqueológico que la propia geografía de Guerrero ha mantenido oculto de casi todo el país. En el municipio de Eduardo Neri, a unos 40 kilómetros de Chilpancingo, por la carretera que se dirige hacia el Filo de Caballo, existe una zona arqueológica que casi nadie visita. Se llama la Organera Xochipala y es uno de los sitios prehispánicos más importantes de todo el estado de Guerrero, aunque su fama es prácticamente nula fuera de los círculos académicos especializados. El sitio fue ocupado entre el año 200 y el 900 de nuestra era, durante el periodo clásico mesoamericano, y lo que distingue a este lugar de otros sitios similares es la precisión de su arquitectura. Sus construcciones están hechas con piedra volcánica cortada con una exactitud que sigue sorprendiendo a los arqueólogos que la estudian. Hay un juego de pelota completo, varias plataformas ceremoniales y un sistema de terrazas que aprovecha con inteligencia la topografía natural del cerro, donde se asienta todo el conjunto. Desde la cima, la vista abarca el valle completo del río Mezcala y las montañas que se extienden hacia la costa. Las esculturas de barro encontradas en esta región son especialmente famosas dentro del mundo del arte prehispánico, figuras humanas, de un realismo extraordinario, con expresiones faciales tan detalladas y posturas corporales tan naturales que muchas de esas piezas terminaron exhibidas en museos de la Ciudad de México y del extranjero, lejos por completo del lugar donde fueron creadas hace más de 1000 años. El verdadero problema de la Organera es el acceso. La carretera que lleva hasta el sitio atraviesa una de las regiones más complicadas del estado, y aunque la zona arqueológica está oficialmente bajo protección federal, las condiciones de los alrededores hacen que la visita requiera información actualizada y bastante precaución. No hay transporte público que llegue directamente, los caminos se deterioran con cada temporada de lluvias, y la señalización es prácticamente inexistente. En muchas ocasiones, los custodios del sitio permanecen completamente solos durante días enteros, cuidando una historia que casi nadie llega a ver. Y si un templo entero puede quedar aislado por culpa de un solo camino de terracería, prepárate para una sierra completa que ni el propio gobierno de Estados Unidos recomienda cruzar. Hay una parte de Guerrero que el gobierno de los Estados Unidos recomienda no visitar bajo ninguna circunstancia. El Departamento de Estado clasifica al estado completo en el nivel más alto de alerta, con una advertencia directa de no viajar,
y dentro de esa clasificación general, existen zonas específicas que llevan décadas siendo prácticamente inaccesibles. La Sierra de Atoyac es una de ellas. Una geografía brutal de cañones profundos, laderas cubiertas de pinos, ríos que se despeñan por barrancos de cientos de metros y comunidades que solo pueden alcanzarse a pie o a lomo de mula. El Filo de Caballo es el punto que marca la cresta de esta sierra a una altitud que supera los 2000 metros. En días claros desde ahí se puede ver tanto la costa como el valle interior. Pero llegar hasta ese punto exacto requiere horas enteras de camino por veredas que no aparecen en ningún mapa oficial. Esta región carga con una historia que el país prefiere no recordar demasiado. Durante los años 70. Fue escenario de la llamada Guerra Sucia, un periodo de represión militar contra movimientos guerrilleros que dejó cientos de personas desaparecidas y un trauma colectivo que las comunidades serranas nunca terminaron de superar. Un maestro rural organizó desde estas mismas montañas una guerrilla campesina que mantuvo en jaque al ejército mexicano durante años, y la respuesta del gobierno incluyó detenciones masivas, desplazamientos forzados, tortura y desapariciones que hasta hoy siguen sin esclarecerse por completo. Hoy la presencia del Estado en la sierra sigue siendo mínima y las comunidades son autosuficientes por pura necesidad. No por elección cultivan lo que pueden, crían animales y mantienen una relación con la tierra que lleva generaciones enteras sin cambiar. No hay carreteras pavimentadas que crucen la sierra de lado a lado, no hay hospitales, no hay cobertura celular estable y no existen garantías de seguridad para nadie que llegue de fuera. Es uno de los rincones más aislados de todo el país, donde la naturaleza y la historia se combinaron para levantar una barrera que muy pocos se atreven a cruzar. Entre las ciudades de Iguala y Chilpancingo, la carretera federal 95 atraviesa un cañón que miles de viajeros cruzan cada año, sin saber que están pasando por una de las regiones biológicamente más importantes de todo México. El cañón del Zopilote se extiende por más de 700 kilómetros cuadrados dentro de la depresión del Balsas y ha sido reconocido oficialmente como región terrestre prioritaria por la Comisión Nacional encargada de proteger la biodiversidad del país, una categoría que muy pocos lugares en México llegan hasta obtener. Lo que hace especial a este cañón no es solo su paisaje de formaciones rocosas y valles profundos tallados por el agua durante miles de años, sino su historia como corredor humano. Los pueblos indígenas de la región utilizaron los pasos naturales de este cañón como rutas comerciales desde tiempos prehispánicos, conectando distintas zonas de Guerrero mucho antes de que existiera cualquier camino pavimentado. Esa función de corredor se mantuvo siglos después. Alrededor de 1930 se construyó ahí uno de los primeros túneles carreteros de todo México, abriendo paso a la carretera que hoy conecta la capital del estado con el centro del país. Las comunidades cercanas como Mezcala y Xochipala siguen utilizando el cañón para recolectar plantas medicinales y celebrar festividades estacionales ligadas a los ciclos agrícolas exactamente como lo hacían sus antepasados. Pero el cañón también guarda una realidad más incómoda al ser uno de los principales corredores de paso entre el centro de México y la costa del Pacífico. Ha sido durante años una de las rutas más vigiladas por las propias condiciones de seguridad de la región, un punto de tránsito obligado en una de las zonas del país que el Departamento de Estado estadounidense mantiene bajo su alerta más alta. Un cañón que sirvió a comerciantes prehispánicos, después a ingenieros de la era del automóvil, y hoy sigue siendo el paso obligado de miles de personas que ni siquiera saben su nombre. Y si un cañón entero puede pasar desapercibido bajo las ruedas de miles de autos cada día, prepárate para el misterio final de este recorrido. Un pueblo que en 1949 aseguró haber encontrado los huesos del último emperador azteca. En la región norte de Guerrero, un pequeño pueblo de calles empedradas con mármol blanco lleva el nombre del último gobernante mexica en su propio nombre oficial. Se llama Ixcateopan de Cuauhtémoc. El 26 de septiembre de 1949 se convirtió de la noche a la mañana en el centro de uno de los debates arqueológicos más grandes en la historia de México. Ese día se anunció públicamente que se habían encontrado ahí los restos óseos del propio Cuauhtémoc.
el tlatoani que encabezó la resistencia final de Tenochtitlan contra Hernán Cortés y que fue ejecutado en 1525. Las excavaciones estuvieron a cargo de la historiadora Eulalia Guzmán, quien trabajó dentro de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, basándose en documentos y tradiciones orales que señalaban a este pueblo como el lugar de origen del emperador. La noticia corrió como pólvora por todo el país. En un México que buscaba fortalecer sus símbolos nacionales después de la Revolución, la posibilidad de haber encontrado la tumba del gran héroe indígena resultaba prácticamente irresistible, y miles de mexicanos llegaron a creer durante décadas que el misterio más grande de la conquista finalmente se había resuelto. Desde entonces, cada mes de febrero, cientos de peregrinos siguen llegando hasta este pequeño pueblo para rendir homenaje a los restos que se conservan en la iglesia. Pero la controversia nunca se cerró del todo. La propia investigación original careció de la técnica arqueológica suficiente, y en 1976, una comisión oficial formada por el gobierno mexicano para revisar el caso emitió un dictamen final categórico. No existe base científica alguna para afirmar que esos huesos pertenezcan realmente a Cuauhtémoc. El destino real de sus restos nunca quedó documentado con certeza en ninguna fuente histórica del siglo XVI. Y esa ausencia de pruebas es exactamente lo que sigue alimentando la fe de quienes peregrinan hasta Izcateopan cada año sin importar lo que diga la ciencia. 75 años después del hallazgo, el pueblo entero sigue viviendo entre la devoción y la duda, sosteniendo con orgullo un misterio que probablemente nunca tendrá una respuesta definitiva. Guerrero es mucho más que playas y plata. Es un estado que guarda ríos que corren en total oscuridad, minas, que la propia historia decidió sellar cuevas, donde solo 4 personas han llegado hasta el final, y pueblos enteros que todavía sostienen un misterio sin resolver. Lo que hace especial a esta tierra no es lo que aparece en las postales, sino todo lo que sigue ahí esperando a que alguien se atreva a mirar más allá de la costa. Si algún día visitas alguno de estos 15 lugares, hazlo con el respeto que merece un territorio que ha cargado con tanta historia buena y difícil durante siglos. ¿Cuál de estos 15 secretos de Guerrero no conocías? Cuéntamelo, y nos vemos en el próximo recorrido por otro rincón que México guarda en silencio.